El viejo millonario y el mendigo, un encuentro inesperado. La noche caía sobre la ciudad como un manto oscuro y las luces de los rascacielos brillaban como estrellas artificiales en el cielo. En una calle desierta, un viejo millonario, conocido como Don Julián, caminaba con paso firme. Su andar hacía eco en la soledad, sus sienes encanecidas, brillando bajo la tenue luz de las farolas. Este hombre, dueño de empresas y fortunas, había construido su imperio en las entrañas del poder, donde el dinero solía apelmazarse entre los dedos como arena fina. Pero esa noche algo lo inquietaba. Un escalofrío recorría su espalda, como si el destino mismo lo estuviera llamando. A pocos metros de allí, un mendigo llamado Raúl se arranchaba en un rincón, refugiado del frío. Su rostro surcado por la tristeza y la brutalidad de la vida brillaba con un sudor persistente. Raúl había perdido la cuenta de los días. Cada uno era un eco en su memoria, un grito ahogado por el dolor del hambre y la soledad. Don Julián se detuvo ante la figura frágil de Raúl. Sus ojos se encontraron por un instante que se sintió como la eternidad. El aire parecía cargado de electricidad. Un susurro en el ambiente que decía que algo extraordinario iba a suceder. Los latidos de sus corazones resonaban como tambores de guerra, colisionando entre los muros de la indiferencia. La multitud que pasaba a su lado no podía ignorar esta escena. Los murmullos empezaron a crecer. «El millonario se ha detenido. ¿Qué le dirá al mendigo? ¿Será caridad o vergüenza?» Las voces sonaban como ecos distorsionados, una mezcla de curiosidad y juicio. Los rostros de los observadores eran reflejos de incredulidad, sus ojos abiertos de par en par ante la posibilidad de una conexión que había trascendido las barreras sociales. Don Julián se inclinó. Su voz tembló con el peso de las palabras. ¿Tienes un sueño, amigo? Raúl sintió un nudo en la garganta. La pregunta le atravesó como una flecha. ¿Cómo podía un hombre? «Quiero que todo esto acabe», murmuró. Sus manos temblaban como hojas en otoño. Un silencio denso invadió el aire. ¿Qué haría don Julián con esa confesión? El instante se estiró como un chicle en la boca, la tensión palpable, visible en el sudor que perlaba la frente de Raúl. Y justo ahí, en el clímax de la incertidumbre, la escena se congeló. El millonario sacó de su bolsillo un pequeño objeto. Todos contuvieron la respiración, como si el mundo se hubiera detenido en la expectativa. ¿Qué inesperado giro les aguardaba? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también. ¿Y qué piensas de la historia? Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. ¡Ay, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios! Simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Don Julián, con la mano aún en el bolsillo, sacó un pequeño objeto brillante. La multitud contuvo la respiración, sus ojos fijos en su mano. Era un reloj de oro reluciente, pero más que su valor material, había algo inquietante en su aspecto. Un crujido en el aire palpitaba entre la expectativa y el misterio. «Esto», empezó a decir don Julián, su voz temblando justo cuando todos se preparaban para un acto de generosidad. «Es un reloj antiguo de mi padre, un símbolo de tiempo,
deseo y legado. Las palabras salieron lentamente, como si cada una le costara. Raúl miraba, confundido. ¿Qué tenía que ver un reloj con su sufrimiento, su dolor? De repente, un grito desgarrador interrumpió el silencio. Un hombre, entre la multitud, empujó a otros hacia un lado y se abalanzó hacia ellos. «¡No!», gritó, con los ojos desorbitados. «No se lo des, don Julián, es una trampa». Los murmullos se intensificaron. La tensión creció como un volcán por estallar. Raúl sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras buscaba respuestas en las miradas de quienes rodeaban la escena. ¡Qué trampa! Porque preguntó, cada palabra un reto en el aire. El extraño, con un rostro marcado por el desespero, se acercó más y en su mano llevó a la vista un pequeño papel arrugado. El reloj sí, pero tiene una historia que no conoces. Es una maldición. Está relacionado con la fortuna de don Julián y sus muertos. Las palabras resonaron en el corazón de Raúl como un trueno. Una maldición. Los muertos. ¿Qué significaba eso? La multitud murmuró. Algunos se echaron atrás. Otros se acercaron. ¿De qué hablas? ¡Cállate! Pero el hombre no se detuvo. Hace años su familia hizo un pacto oscuro para obtener fortuna. Ese reloj es el último vestigio de un legado manchado de sangre. Don Julián palideció. Sus ojos, antes seguros, ahora parpadeaban con miedo. «Cállate, Miguel, no sabes lo que dices». Pero la voz de Julián temblaba y su rostro ya no contenía la arrogancia del poder. Con el rostro empapado de sudor, Raúl sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. «¿Es cierto, don Julián?», preguntó casi sin pensar. «¿Has hecho algo terrible por este dinero?». Ahora el millonario, atrapado, solo podía mirar hacia el vacío. La gente lo rodeaba, olfateando la sangre en el aire, queriendo saber más, deseando absorber este nuevo giro trágico. Raúl hubiera querido escapar, pero la adrenalina lo mantenía en su lugar. Las historias de pactos oscuros, miradas de horror. ¿Cuáles eran los secretos ocultos tras el dinero de don Julián? De repente un ruido estrepitoso resonó en la esquina de la calle. Un coche se detuvo de inmediato y las puertas se abrieron violentamente. 3 hombres, con caras conocidas para Julián, surgieron, furiosos. «¡Así que te descubrimos al fin!», vociferó uno, señalando hacia el millonario. La multitud, aterrorizada, se separó, dejando un camino claro hacia ellos. El aire se volvió denso, fumes de incertidumbre. «¡La verdad debe salir!», gritó el nuevo arribado, su rostro torcido por la ira. Los ojos de don Julián se ampliaron al instante, el miedo y el remordimiento reflejándose en su mirada. ¿Qué verdad? ¿Qué más se escondía tras su fortaleza? Raúl sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El reloj, el grito, las revelaciones, un torrente de emociones lo abrumó, dejándolo parado ahí entre 2 mundos. De repente se dio cuenta de que tal vez la vida era más complicada de lo que jamás había imaginado. La noche continuaba su descenso, y el destino de ambos hombres se entrelazaba en un laberinto de secretos y amenazas. Nadie sabía cómo acabaría la historia, pero el eco de una verdad oscura estaba a punto de ser revelado. El aire se tornó tenso, como si la atmósfera misma estuviera a punto de estallar. Raúl seguía allí, muy cerca de don Julián, sintiendo la opresión en su pecho. La multitud, aunque aterrorizada, estaba atrapada en un hechizo de curiosidad. Miradas de horror se cruzaban entre ellos, como si presenciaran el desenlace de una tragedia anunciada. De repente, en medio de los gritos y murmullos,
Un brillo agudo atravesó la noche, un destello que cortó el aire como un rayo. La multitud emitió un disparo. Todo pasó en un suspiro. Raúl sintió que el tiempo se detenía, y luego un cuerpo cayó al suelo, el impacto resonando como un eco sombrío en la calle. Era don Julián. Había caído de rodillas, incapaz de sostenerse. Sus manos temblaban, cubriendo el estómago donde la sangre comenzaba a brotar. Un silencio espeso se extendió entre los presentes, como si el mundo se hubiera detenido. Todo el ruido, todos los murmullos, se extinguieron. Raúl sintió una ola de pánico y confusión. «No, no, no», gritó, corriendo hacia él. Pero el hombre yacía en el asfalto, sus ojos abiertos pero vacíos, como si buscara respuestas en el vacío. El caos alrededor se volvió surrealista. Los presentes comenzaron a retroceder, algunos cubriendo sus bocas, otros tapándose los ojos. Y justo cuando todos pensaban que la tragedia había alcanzado su clímax, otro grito rasgó el aire. «No dejaré que esto termine así». La figura de Miguel, el hombre que había gritado sobre la maldición, se volvió hacia el autor del disparo. Sostenía un revólver temblando en su mano. «Eres un monstruo, Julián. Esto es por lo que hiciste». La multitud se dispersó en un instante. El caos tomó control, cuerpos moviéndose como marionetas asustadas. Raúl intentaba procesar la locura que lo rodeaba. La imagen de don Julián desvaneciéndose en su propia sangre lo golpeaba fuerte. Un directivo que en su mundo era el rey, ahora se convertía en la víctima de una venganza que ninguno había predicho. Mientras Miguel sollozaba y gesticulaba, Raúl escuchó lo que nunca se imaginó. «Mi hermano murió por tu culpa. Su espíritu sigue atormentándote, don Julián. Tal vez esa maldición sea la única forma de que pagues». Las palabras de Miguel resonaron como un tambor. La luz titilante de las farolas se reflejaba en el reloj dorado de Julián. Era un símbolo cansado de un legado envenenado. Y entre el murmullo del miedo y el horror, la verdad sobre la familia de don Julián comenzaba a desnudarse ante los ojos temerosos de la multitud. Raúl, aún temblando, sintió que su vida se entrelazaba con la de Julián de maneras que nunca habría imaginado. Dos hombres, uno al borde de la muerte, el otro al borde de un abismo profundo. Pero ¿qué revelaciones vendrían tras la oscuridad de aquel momento? Maldiciones, secretos, vidas perdidas, pensó mientras sus ojos recorrían los rostros aterrorizados a su alrededor. El miedo se le clavaba en el pecho, pero entre toda esa desesperación, una chispa brillaba en su interior. Quizá eso era lo que había estado buscando todo el tiempo. A medida que la escena se desmoronaba rápidamente, Raúl se percató de que lo que creía que sabía del mundo había cambiado para siempre. Con la vida de don Julián pendiendo de un hilo y Miguel desbordando rabia a su alrededor, se preguntó ¿qué camino tomaría ahora? La noche siguió cayendo y las sombras empezaron a danzar. El caos de la escena se desató en 1000 fragmentos. La multitud, antes cúmulo de miradas curiosas y juiciosas, ahora se convirtió en un mar de gritos ahogados y angustia palpable. Raúl, sintiendo el pánico correr por su cuerpo como una descarga eléctrica, se lanzó hacia don Julián, su corazón latiendo con fuerza, casi como si replicara el eco del disparo que resonaba en sus oídos. «¡Don Julián, no!». Miguel, con el revólver aún temblando en su mano, seguía gritando.
como si intentara liberar un demonio encerrado en su pecho. Esto es por él, por todos los que no pudieron vivir por tu culpa. Pero Raúl sabía que el momento era más grande que ellos, que se trataba de algo más profundo. Mientras el temor consumía a quienes rodeaban la escena, un estruendo hizo temblar el asfalto. Un coche negro, reluciente y peligroso, frenó frente a ellos. Las puertas se abrieron como las fauces de una bestia esperando devorar. 4 hombres de traje, con rostros duros y miradas afiladas, emergieron con una súbita explosión de energía. Raúl no podía reconocerles, pero su presencia era lo suficientemente amenazante como para hacer que el aire se volviera pesado. «¡El reloj! ¡Dámelo!», gritó uno de ellos, apuntando con un dedo tembloroso hacia don Julián. La multitud, aterrorizada, se apartó, dejando un camino claro mientras las miradas se cruzaban, llenas de confusión y miedo. Musitó Raúl, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de su corazón. La pregunta fluyó de su boca casi sin pensarlo, como un susurro al viento. Pero en lugar de obtener respuestas, fue atropellado por otra ola de gritos. Miguel, en un arrebato de desesperación, respondió: «¡Ellos son la razón detrás de todo!». Las palabras resonaron como un eco, llenando la plaza de una tensión eléctrica que hacía que todos los cuerpos se estremecieran. «¿Detrás de qué?», preguntó Raúl, mirando a los hombres con desconfianza. En un instante, un brillo familiar relucía en el suelo, un destello que captó su atención. Era el reloj de oro que aún reposaba en la mano de don Julián, como un cruel recordatorio de lo que había causado tanto dolor. Y entonces, como si fuera un ladrón en la oscuridad, un hombre apareció entre las sombras. Vestía un abrigo negro que flotaba como un espectro. «¡Julián!», exclamó, su voz resonante cortando el aire. «¿Pensaste que podrías escapar?». Los ojos de don Julián se abrieron con reconocimiento. Su rostro palideció aún más. «¡Nicolás!», murmuró don Julián, y en su tono Raúl pudo escuchar una mezcla de terror y sorpresa. La revelación de este nuevo personaje dejó a todos atónitos. La multitud ahora observaba como si estuvieran viendo una obra de teatro oscura. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julián, su voz apenas un hilo, fracturado por el dolor. «Vine a traerte la verdad sobre nuestra familia, sobre lo que realmente hicimos». La atmósfera se constriñó con cada palabra, y en ese momento el reloj brilló más intensamente, como si respondiera a la revelación que estaba a punto de desenrollarse. Raúl no pudo resistir el impulso de preguntar: «¿Qué verdad? ¿Qué ha estado oculto?». El caos resonaba en su mente y la incertidumbre le oprimía el pecho como una gran piedra. Nicolás, con una mirada desgarradora, señaló el reloj. «Ese reloj guarda más que el tiempo, guarda los secretos del pasado. La maldición de la que habla Miguel no es solo una historia, es la clave de todo». La multitud, atrapada entre el horror y la fascinación, se quedaba en silencio. Palabras resonaban como campanas, dándole un significado nuevo a todo lo que había sucedido. El murmullo se volvió un susurro colectivo. La ansiedad flotaba en el aire, y Raúl sintió una ominosa inquietud lacerando su ser. «¿Qué significan tus palabras?», demandó Julián, su voz ahora más firme, combatiendo la fragilidad de sus últimos momentos. Pero antes de que Nicolás pudiera responder, una figura emergió de entre la multitud. Era una mujer, de pie, con el rostro demacrado. Pero los ojos, esos ojos, resplandecían con una verdad olvidada. «Soy Elena», dijo ella, su voz suave pero firme.
la última víctima de la maldición. Y es hora de que sepas que tu historia no es lo que crees. El silencio era absoluto. Raúl sintió que todo lo que creía saber, todo lo que había vivido, se desmoronaba a su alrededor. La revelación estaba allí, a un paso de ser expuesta. La condena que se cernía sobre las vidas de todos los hombres presentes parecía estar conectada de una manera que nadie comprendía. La noche, aún implacable, aguardaba en sombras, y el destino de todos era una bruma incierta. ¿Qué verdad era esta? ¿Qué secretos aguardaban ser revelados y a qué precio? Mientras el mundo giraba en una danza de dolor y venganza, Raúl quedó atrapado en la red de historias entrelazadas, preguntándose qué final le aguardaba. ¡Ah! Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La tensión en el aire era palpable. La multitud, cada vez más intrigada, observaba cómo Elena se acercaba, sus ojos llenos de determinación. Raúl sentía que su corazón latía con fuerza. Algo importante estaba a punto de ser revelado, y él estaba atrapado en esta vorágine de secretos y verdades ocultas. «Julián, no puedes esconder más cosas», decía ella, con su voz resonando como un eco en el silencio que se había apoderado de la escena. Tu familia ha estado jugando con fuego durante demasiado tiempo. Es momento de que enfrentes las consecuencias. ¿Qué sabes tú de mi familia?, preguntó, su voz ahora un susurro tenso, un reflejo de desesperación. Elena respiró hondo y continuó. Sé que tu padre utilizó ese reloj no solo como un símbolo, sino como un objeto de poder. Te hizo creer que controlar el tiempo y la fortuna era posible. Pero en realidad, solo les trajo dolor y muertes, y lo sabes. Raúl retuvo la respiración. La atmósfera parecía cargarse aún más, como si las palabras de Elena pudieran desatar una tormenta. ¡Qué muerte! ¡Qué poder! Las dudas se multiplicaban en su mente. Justo en ese instante, el brillo del reloj de oro pareció intensificarse. La multitud estaba atónita. Algunos murmuraban, otros intercambiaban miradas, como si un portal se abriera lentamente entre la realidad y lo desconocido. Miguel, quien seguía con el revólver en la mano, alzó una ceja. ¿Qué sabes tú sobre el pacto? ¿De verdad crees que este tipo merezca alguna comprensión? Su voz, cargada de rabia, reverberaba entre los presentes, pululando en la confusión. Hablo de un pacto que no solo te arrastró a la miseria. Hablo de una deuda que nunca se ha saldado, repitió Elena, mirando a Julián con una intensidad que provocaba escalofríos. Tú, Julián, eres el último portador del legado maldito, pero lo que no sabes es que has sido manipulado. Ese reloj no solo es un símbolo, es también un protector, pero su fuerza ha disminuido, creó un vacío. Las palabras de la mujer fueron como un rayo. Julián dio un paso atrás, el terror reflejándose en sus ojos. ¿De qué demonios hablas? Siempre he sido el amo de mi destino. Su voz se rompía por momentos, sumida en la confusión. ¿El amo de tu destino?, interrumpió Elena, su tono más fuerte. ¿De verdad crees que tu fortuna se construyó en trabajo duro? Hiciste tratos con seres de la oscuridad. Ahora ellos han vuelto y van a cobrar tu deuda. Raúl sintió una opresión en su pecho, como si el aire fuera más denso. El tiempo parecía detenerse mientras estas nuevas revelaciones comenzaban a girar en su cabeza.
La multitud, ahora electa de asombro, permanecía en silencio, con los ojos fijos en lo que estaba sucediendo. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Julián, su rostro cada vez más pálido. «No quiero esas criaturas, no más». Su súplica resonaba en la noche, y de repente un estremecedor grito rasgó el aire. Un destello oscuro apareció detrás de ellos, salpicando luces en la penumbra, como si la noche se hubiera rasgado. La multitud se dispersó rápidamente. Gritos de terror llenaron la escena. Raúl, paralizado por el miedo, miró hacia atrás. Un grupo de sombras se materializó, formas grotescas y retorcidas, salpicadas de luz. Raúl sintió un frío helado atravesar su columna. «¿Qué son? ¡Dios mío!», su voz apenas un susurro tembloroso. «¡Mis dolores! ¡Los que vendieron mi alma!», palpitó Julián como si fuera un niño asustado, quebrando la imagen del poderoso millonario que todos conocían. La atmósfera cargada de terror era tangible. Raúl observó cómo las sombras se acercaban, alargando brazos como tentáculos. Aquel era un giro sospechoso y aterrador. Quizás la historia de don Julián no terminaba con su fortuna, sino con algo mucho más siniestro. Un retumbe profundo resonó, y el reloj en la mano de Julián estalló en 1000 pedazos. La luz se apagó, la oscuridad ahora pisoteando con fuerza. Todo el mundo se estaba disolviendo en caos. Y entonces, justo cuando pensaban que todo estaba perdido, se escuchó una voz desconocida, profunda y retumbante. «El tiempo se acaba, Julián. Cada vida que emprendiste ha sido un paso hacia tu condena. Hoy la verdad saldrá a la luz». Raúl sintió que el mundo se tambaleaba. Ánimo, miedo, confusión y una extraña sensación de destino cruzaban su mente. Las sombras, los gritos, la verdad. Era el inicio de un apocalipsis personal, y no sabían cómo detenerlo. Mientras la oscuridad se apoderaba de todo y las sombras se acercaban, la pregunta resonó en su mente. ¿Qué más se oculta detrás de este reloj maldito? ¿Qué precio se pagaría por conocer la verdad? La incertidumbre dominaba el aire. ¿Serían ellos los próximos en sucumbir ante la maldición de don Julián? La atmósfera se volvió más pesada. Las sombras avanzaban y Raúl sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué son? «Se fueron las gritos», exclamó, sintiendo que su voz temblaba. Las formas oscuras se acercaban, como si estuvieran hambrientas, listas para devorar toda esperanza. Don Julián, tambaleándose, murmuró entre dientes: «No, no pueden ser reales». Su rostro, una mezcla de pánico y duda, estaba iluminado por la luz parpadeante de las farolas. La multitud, paralizada por el horror, retrocedió. Los murmullos crecieron, llenando el aire de una tensión que parecían querer romper. Pero entonces Elena, con su mirada decidida, se interpuso entre Julián y las sombras. «Tienen que escuchar», gritó con fuerza. «No son solo sombras, son recuerdos, recuerdos de los pactos que hemos hecho». La multitud se quedó en shock. Raúl miró a Elena y luego a Julián, buscando alguna respuesta, pero el tiempo se detuvo cuando un eco resonó, un rugido profundo que hacía temblar el suelo. «¡El reloj!», gritó Raúl de repente, alzando la vista. «Es lo que nos une a todos esto». La multitud giró la mirada hacia el reloj, que aún era parte del cuerpo tambaleante de Julián. Ahora, un objeto roto y quebrado
en su mano. Las sombras, al reconocer su presencia, parecieron detenerse. Una pulsación de energía surgió, un tira y afloja en el aire. Raúl sostuvo la respiración, sintió un nudo en el estómago. En ese instante, la oscuridad se detuvo y tal vez se congeló en el tiempo. «Dame el reloj, Julián», demandó Elena, su voz ahora suave, casi cargada de compasión. «Es nuestra única oportunidad». «No, no puedo hacerlo», suplicó Julián, el sudor empapando su frente. «Es todo lo que tengo. Es lo que me ha dado poder». Y en respuesta, las sombras empezaron a girar a su alrededor, como si danzaran con la desesperación del millonario. Raúl sintió que el tiempo comenzaba a acelerar. «Tienes que dejarlo, Julián. Es la única manera de detener esto». Pero entonces, en medio de la tormenta de caos y miedo, un movimiento repentino ocurrió. Una de las sombras, más corpulenta y oscura que las demás, se adelantó. Extendió una mano como garras afiladas, y de repente la noche se iluminó con un destello brillante. Un grito desgarrador atravesó el aire. Era Miguel, el hombre que había gritado antes sobre la maldición. «¡No!», aulló, surgiendo de la nada. Con un gesto desesperado lanzó algo entre las sombras, un objeto pequeño y reluciente. Raúl inclinó la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. Era una llave. Las sombras se congelaron. Raúl sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Fue entonces cuando todo cambió. La figura de Miguel, antes una víctima, ahora se alzaba erguida, transformándose ante sus ojos. «¡Maldición!», murmuró Julián, su voz llena de temor y asombro. No puede ser. Pero lo que Miguel decía, lo que estaba pasando, rompió el silencio. En un giro dramático, Miguel dejó caer el rayo de luz que parecía absorber la oscuridad y todo se volvió blanco. Raúl se cubrió los ojos. En un parpadeo, la luz se había apoderado de la escena. Cuando dejó de brillar, todo había cambiado. Julián estaba de pie, ahora una figura juvenil, fuerte, de diapositivas. No era el millonario encarnado por su codicia. «¿Quién eres tú?», preguntó Raúl, atónito. «Soy lo que queda de Julián», respondió el nuevo Miguel, su voz vibrando con claridad. «Y ahora deberás enfrentarte a tu verdadera historia. La única historia que nunca quisiste saber». La multitud observaba, susurrando entre sí, buscando sentido. El caos de antes era ahora un silencio incómodo. Todo había cambiado, y Raúl se sintió invadido por una mezcla de miedo y esperanza. Julián había sido ¿reemplazado? «¿Qué significa esto?», preguntó alguien entre los murmullos. «¿Qué ha pasado con los demás?». Raúl sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La verdad, una verdad inimaginable sobre la conexión entre ellos, sus vidas pasadas, lo que realmente significaba la maldición del reloj, estaba a punto de salir a la superficie. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?», murmuró, y con ese simple cuestionamiento un nuevo camino se abrió ante ellos. ¿Era Julián genuinamente libre? ¿O solo un juguete en manos de un destino más oscuro? ¿Qué historia encierra la llave que había lanzado Miguel? Las sombras seguían ahí, acechando, esperando el momento para reclamar lo que era suyo. La verdad estaba en la punta de la lengua, pero nadie se atrevía a pronunciarla. Raúl supo que esto apenas comenzaba. El caos resonaba alrededor de ellos. La multitud, ahora una mezcla de asombro y miedo,
observaba mientras el nuevo Julián enfrentaba la cruda realidad. La figura de Miguel, por un segundo, pareció el único faro de luz en todo aquel estruendo de sombras. Pero justo cuando todos creían que la verdad finalmente se revelaría, el mundo pareció tambalear. De la nada, un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! ¡No lo hagas! Fue Elena quien lo exclamó, y su rostro se tornó pálido como el papel. El efecto fue inmediato. La multitud, en un solo movimiento, se apartó como si una fuerza invisible hubiera empujado. Raúl, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espina dorsal, se giró hacia el origen del grito. En la esquina, una figura al borde de la calle dio un paso adelante. Era una mujer, pero no cualquiera. Llevaba un abrigo que parecía haber atravesado tormentas, y su cabello, despeinado y grisáceo, ondeaba al viento como si una tormenta la hubiera seguido. ¡Julián! —gritó, sus ojos desorbitados. Raúl quedó paralizado mientras la mujer se acercaba, y la verdad comenzó a gestarse en su interior. —¿Eres tú? —murmuró Julián, su voz temblando. Una mezcla de incredulidad y pavor. —Soy tu madre —respondió la mujer, y en sus palabras se alojó una verdad que cortó el aire como un rayo. Nadie podía creer lo que escuchaba. Raúl sintió que la historia se desmoronaba, las piezas del rompecabezas girando en su mente. Una revelación que borraba todo lo que conocían sobre el pasado de Julián. La multitud, ahora envuelta en murmullos aún más caóticos, apenas podía contener su asombro. —¡Eso no puede ser! —escuchó a alguien decir. —¿Cómo puede ser su madre si se creía muerta? —Lo abandonaste —continuó Elena, acercándose más. —Lo dejaste atrás por un trato oscuro. Todo tu poder se construyó a costa de sus sacrificios. La rabia en su voz era palpable. Te entregaste a aquellos que ahora vienen a reclamar lo que es suyo. Raúl, sintiendo un nudo en su garganta, comprendió que el reloj era más que un simple símbolo. Era un objeto cargado de dolor y traición. Y mientras todos miraban, la mujer dio un paso más cerca, tendiendo su mano. Sus ojos ardían con una mezcla de amor y desafío. —Julián, es momento de enfrentarlo. We can end this. We can change everything. Fue en ese momento que las sombras comenzaron a moverse, como si las palabras de la mujer hubieran activado una especie de reacción. Se debatían, retorciéndose, y tomaron formas casi tangibles. La multitud gritó y las luces de las farolas parpadearon entre el caos y la confusión. Y entonces, como un trueno rompiendo el silencio, una de esas sombras se abalanzó sobre Julián. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la mujer entre él y la oscuridad lanzó un grito que heló la sangre de todos. —¡No te lo llevaré! Raúl contuvo la respiración. ¿Era su madre realmente capaz de enfrentarse a esa oscuridad? Todos parecían esperar la reacción de Julián, quien miraba entre la agonía y la esperanza. Por un instante, el tiempo se detuvo. Las sombras que antes parecían un mar de terror comenzaron a retroceder. —Los pactos nunca mueren —dijo la figura oscura en un susurro—. Han estado esperando este momento. Si no se rinden, se lo llevarán todo. Y en medio de esa tensión palpable, un giro aún más impactante surgió. La mujer dejó caer el abrigo, revelando bajo él una figura que reflejaba a Julián. Era como mirarse al espejo. Un giro de lo que debería haber sido. —Es tú, mi segundo yo —murmuró Julián, asustado por el hallazgo. La multitud se dispersó nuevamente, gritando entre el terror y la confusión. Raúl, completamente aturdido, se preguntó si todo lo que había creído, todas las verdades que habían compartido hasta ese momento, eran en realidad una ilusión. —¿Qué significa esto? Estalló su voz apenas un murmullo en la tormenta que se cernía sobre ellos.
¿Podría el pasado no ser lo que pensaban? ¿Podría Julián no ser el villano que todos habían creído? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, y la angustia se vertía como un torrente en su interior, mientras la oscuridad y la luz luchaban en una danza final. Raúl se dio cuenta de que la historia aún no terminaba. La verdad estaba a punto de desatarse, pero a un precio que nadie podría prever. El hilo de la realidad se estaba desgastando. ¿Quién se quedaría en pie? ¿Y a qué costo? La atmósfera se volvió más pesada, las sombras avanzaban, y Raúl sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué son? Exclamó, sintiendo que su voz temblaba. Las formas oscuras se acercaban, como si estuvieran hambrientas, listas para devorar toda esperanza. Don Julián, tambaleándose, murmuró entre dientes: No, no pueden ser reales. Su rostro, una mezcla de pánico y duda. Estaba iluminado por la luz parpadeante de las farolas. La multitud, paralizada por el horror, retrocedió. Los murmullos crecieron, llenando el aire de una tensión que parecía querer romper. Pero entonces, Elena, con su mirada decidida, se interpuso entre Julián y las sombras. «¡Tienen que escuchar!», gritó, con fuerza. «No son solo sombras, son recuerdos. Recuerdos de los pactos que hemos hecho». La multitud se quedó en shock. Raúl miró a Elena y luego a Julián, buscando alguna respuesta. Pero el tiempo se detuvo cuando un eco resonó, un rugido profundo que hacía temblar el suelo. «¡El reloj!», gritó Raúl de repente, alzando la vista. «¿Qué es lo que nos une a todos esto?». La multitud giró la mirada hacia el reloj, que aún era parte del cuerpo tambaleante de Julián, ahora un objeto roto y quebrado en su mano. Las sombras, al reconocer su presencia, parecieron detenerse. Una pulsación de energía surgió, un tira y afloja en el aire. Raúl sostuvo la respiración, sintió un nudo en el estómago. En ese instante, la oscuridad se detuvo y tal vez se congeló en el tiempo. «Dame el reloj, Julián», demandó Elena, su voz ahora suave, casi cargada de compasión. «Es nuestra única oportunidad». «No, no puedo hacerlo», suplicó Julián, el sudor empapando su frente. «Es todo lo que tengo, es lo que me ha dado poder». Y en respuesta, las sombras empezaron a girar a su alrededor, como si danzaran con la desesperación del millonario. Raúl sintió que el tiempo comenzaba a acelerar. «Tienes que dejarlo, Julián. Es la única manera de detener esto». Pero entonces, en medio de la tormenta de caos y miedo, un movimiento repentino ocurrió. Una de las sombras, más corpulenta y oscura que las demás, se adelantó. Extendió una mano como garras afiladas y de repente la noche se iluminó con un destello brillante. Un grito desgarrador atravesó el aire. Era Miguel, el hombre que había gritado antes sobre la maldición. «¡No!», aulló, surgiendo de la nada. Con un gesto desesperado, lanzó algo entre las sombras. Un objeto pequeño y reluciente. Raúl inclinó la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. Era una llave. Las sombras se congelaron. Raúl sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Fue entonces cuando todo cambió. La figura de Miguel, antes una víctima, ahora se alzaba erguida, transformándose ante sus ojos. «¡Maldición!», murmuró Julián, su voz llena de temor y asombro. «No, no puede ser». Pero lo que Miguel decía, lo que estaba pasando, rompió el silencio. En un giro dramático, Miguel dejó caer el rayo de luz que parecía absorber la oscuridad. Y todo se volvió blanco. Raúl se cubrió los ojos. En un parpadeo, la luz se había apoderado de la escena.
Cuando dejó de brillar, todo había cambiado. Julián estaba de pie. Ahora una figura juvenil, fuerte, de diapositivas. No era el millonario encarnado por su codicia. ¿Quién eres tú?, preguntó Raúl, atónito. Soy lo que queda de Julián, respondió el nuevo Miguel, su voz vibrando con claridad. Y ahora deberás enfrentarte a tu verdadera historia, la única historia que nunca quisiste saber. La multitud observaba, susurrando entre sí, buscando sentido. El caos de antes era ahora un silencio incómodo. Todo había cambiado, y Raúl se sintió invadido por una mezcla de miedo y esperanza. Julián había sido ¿reemplazado? ¿Qué significa esto?, preguntó alguien entre los murmullos. ¿Qué ha pasado con los demás? Raúl sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La verdad, una verdad inimaginable, sobre la conexión entre ellos, sus vidas pasadas, lo que realmente significaba la maldición del reloj, estaba a punto de salir a la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y con ese simple cuestionamiento, un nuevo camino se abrió ante ellos. ¿Era Julián genuinamente libre o solo un juguete en manos de un destino más oscuro? ¿Qué historia encierra la llave que había lanzado Miguel? Las sombras seguían ahí, acechando, esperando el momento para reclamar lo que era suyo. La verdad estaba en la punta de la lengua, pero nadie se atrevía a pronunciarla. Raúl supo que esto apenas comenzaba. En ese instante, la mujer que había revelado ser la madre de Julián dio un paso adelante, su voz firme. No puedes huir, Julián. La culpa que llevas no se borra con magia. Las vidas que destruiste, las almas que salvaste y las que condenaste, todo tiene un precio. Julián titubeó, su rostro un lienzo de confusión. «Pero yo solo quería poder», gritó, como un niño asustado. «He hecho lo necesario para sobrevivir». «¿Sobrevivir o destruir?», replicó Elena, su tono lleno de desdén. «Es momento de enfrentar la verdad, la verdadera maldición. Eres la maldición». Las sombras, al oír esto, comenzaron a girar furiosamente, como si se alzaran más altas, tomando forma frente a ellos. Una rebelión de ancestrales rencores. Y Raúl, en medio de la confusión, sintió como un sudor frío se deslizaba por su espalda. «¿De qué hablas?», un nuevo rugido resonó, esta vez más cerca. ¿Acaso no lo entiendes? La voz de Miguel, fuerte y resonante. Eres el hilo que une todas estas almas perdidas. Tu sangre, Julián, está marcada por el dolor. Eres su verdugo. El rostro de Julián se transformó de temor a horror. «No, no puede ser. No soy un verdugo». Pero mientras decía esto, las sombras comenzaron a retroceder, como si un rayo de comprensión los hubiera alcanzado. Y entonces algo inesperado ocurrió. La figura de Julián, antes segura, comenzó a desvanecerse en medio de la confusión. «¡No! ¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. Su imagen se deshilachó como un papel expuesto al fuego. Y en su lugar una nueva sombra emergió, una que ninguna de las figuras esperaba. Era otra figura, más familiar, que todos habían querido olvidar. «Siempre estuve aquí», afirmó la nueva entidad. «Julián nunca fue el verdadero control. El verdadero poder siempre fui yo». Los murmullos se desvanecieron en un silencio escalofriante y estremecedor. Raúl sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba diciendo? La figura oscura se giró.
revelando el rostro que todos pensaban perdido, y una verdad devastadora se desató. La multitud quedó paralizada, y Raúl simplemente no podía creerlo. Las sombras danzaban a su alrededor, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La verdad había venido a cobrar su precio, y el secreto más oscuro de todos estaba por salir a la luz. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en la plaza se tornó insoportable. Las sombras se estremecían cerca, como serpientes dispuestas a atacar. Y Raúl no podía apartar la mirada de la figura que se había transformado en Julián. Pero no era el Julián que conocían. Era otro yo, alguien más. ¿Cómo pudiste, Julián?, gritó Elena, su voz llena de res. La oscuridad no solo te ha seguido a ti, ha consumido a todos a tu alrededor. La multitud observaba incrédula, mientras la madre de Julián se acercaba más. No me dejaste otra opción, continuó, su voz quebrada por las emociones. Era necesario protegerte del legado que tu padre y yo creamos. Esa sombra que ves ahora es nuestro peor temor hecho realidad. Raúl sintió que el suelo temblaba. ¿Qué significaba eso? ¿Un legado oscuro? El reloj, ahora hecho añicos en el suelo, parecía resonar con las palabras de Elena, como si cada pedazo reclamara su historia perdida. ¿Qué te hizo, Julián?, preguntó Miguel, su rostro lleno de rabia contenida. ¿Eras realmente tan ambicioso o eras solo una marioneta en sus manos? Siempre he sido el rey de mi destino, tartamudeó Julián, pero su voz tembló. Las sombras danzaban alrededor, como si supieran que las palabras ya no le pertenecían. No, no es así. Tu avaricia ha sido tu peor enemigo. Intervino la figura oscura, revelando su rostro. Era un hombre de rostro pálido, con ojos tan oscuros como el abismo. La maldición está en tu sangre, y ya no queda espacio para justificar tu ineptitud. Un murmullo creció entre la multitud. «Más confusión que comprensión. ¿Quién es él?», murmuró alguien. «¿Qué clase de demonio se manifiesta aquí?». La figura se rió, un sonido helado. «Soy la consecuencia de todas sus acciones, de los pactos oscuros que han hecho en nombre del poder». Con cada palabra, las sombras se expandían, deslizándose como sombras voraces en busca de venganza. Raúl observó cómo Julián se encogía, la desesperación pintando su rostro. «No, no puedo ser parte de esto», gritó, como si lo repelieran. Pero de pronto, un grito desgarrador cortó el aire. «No lo permitiré». La madre de Julián lanzó una mano hacia el hombre oscuro, y de repente un torrente de luz brilló entre ellos. Un resplandor tan intenso, una figura más, una mujer, surgió de la nada. Era hermosa, pero su expresión era de pura furia y una tristeza indescriptible. «¿Por qué ahora? ¡Orca nuevo!», exclamó ella, y el movimiento de su mano hizo que el aire vibrara. «Yo estaba allí, yo también sufrí por él y por ti». La mirada que dirigió a Julián fue devastadora. Raúl sintió un giro en su estómago. ¿Qué quería decir con eso? En un instante, la mujer hizo una señal y el reloj, que había estallado, comenzó a brillar de nuevo. Los fragmentos se unieron, formando una esfera de luz, aprisionando una esencia de tiempo y secretos. «¡No! ¡No puedo perderlo de nuevo!», gritó la madre de Julián, saltando hacia la esfera. Pero en un instante de furia, las sombras atacaron y la esfera se fracturó, desatando un torrente de recuerdos, ruidos y gritos de dolor. Raúl, sintiendo el peso de una revelación, comenzó a ver imágenes del pasado,
un amasijo de vidas, promesas rotas y encuentros prohibidos. Las sombras se desvanecían y aparecían en un ciclo, y entre todos esos ecos, un nombre resonó. «¡Eres tú!», murmuró en un susurro. «No puede ser». La mujer, iluminada por la esfera quebrada, se fue desintegrando en luces, y a medida que lo hacía, esas palabras reverberaron. La verdad está en las decisiones no tomadas y las vidas no vividas. La multitud quedó paralizada, cada rostro en shock. Raúl sintió como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? La pregunta latía en su pecho, y con ella crecían las posibilidades de un futuro aún más caótico. Cuando la luz finalmente se apagó, Julián, ahora perdido y frágil, observaba lo que quedaba de él, un eco de su propia desesperación. Y mientras el silencio se instalaba, Raúl supo que nada volvería a ser igual. La verdad se dibujaba en la penumbra, esperándolo, mostrando que la oscuridad apenas había comenzado a desatar sus garras sobre ellos. La noche prometía más sorpresas, y el hilo de su destino estaba entrelazado con el poder de decisiones que nunca más podrían cambiar. Las sombras comenzaron a retroceder, dispersándose en el aire como si fueran solo humo. Raúl sostuvo la respiración, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. La luz, aunque debilitada, había dado una tregua. La figura que antes era Julián miró a su madre con desconso. «Lo siento, no sabía». Sus palabras se ahogaron en su garganta. Elena, con sus ojos llenos de lágrimas, respondió: «Es hora de que enfrentes los demonios que has alimentado. Ellos son parte de ti, pero no tu destino». Raúl sintió que las palabras resonaban en su pecho, como un eco de esperanza. Las sombras retumbaban a su alrededor, pero la figura de Julián se mantenía firme. «¿Cómo puedo hacerlo? He construido mi vida sobre mentiras». Sus ojos buscaban comprensión, pero la luz del reloj roto seguía brillando sobre ellos, revelando el dolor oculto. «Con valentía», dijo su madre, alzando la voz. «Mira hacia atrás, enfréntalo. Solo así podrás liberarte». El aire se cargó de tensión, y Raúl sintió que una nueva fortaleza llenaba el espacio. La verdad podía ser dolorosa, pero también liberadora. Miguel dio un paso adelante. «No puedes escapar de la maldición, pero puedes romper el ciclo. La historia se repite solo si lo permites». La multitud, quieta y expectante, comenzaba a comprender la magnitud del sacrificio que requería el encierro de su pasado. «¿Qué debo hacer?», preguntó Julián, su voz un susurro lleno de determinación. «¿Puede esto realmente terminar?». «Sí», respondió Elena, su mirada aferrándose a él. «Confía en ti mismo y en tu familia. Asume tu parte en esto. Debes reconocer lo que hiciste y luego dejarlo ir». La multitud contuvo la respiración. El momento era ahora o nunca. Julián cerró los ojos, recordando fragmentos de su vida. Las traiciones y las decisiones lo habían llevado a ese punto. La sensación de pérdida lo golpeó con fuerza. Con cada recuerdo, las sombras comenzaron a dispersarse más, como si se alimentaran de sus dudas y temores. «Me arrepiento de todo», murmuró, su voz llena de dolor. «Esto tiene que terminar». Las sombras, al escuchar esas palabras, gritaron como si se rasgaran, intentando aferrarse a lo que quedaba de su poder. «¡Hazlo!», gritó Raúl, sintiendo una chispa de energía. «Este es tu momento. No te dejes vencer». Los ecos de la noche se intensificaron mientras Julián levantaba las manos, dispuesto a aceptar su verdad. «Soy responsable de mi destino»,
¡No puedo huir más! La luz del reloj estalló en fragmentos dorados, iluminando todo como un amanecer inesperado. Las sombras se asustaron y comenzaron a evaporarse, llevándose consigo el rencor, el miedo y el dolor que habían acumulado durante años. Raúl vio como la figura oscura que había asolado a Julián se desvanecía en un destello brillante. En ese instante, el destino cambió. Cuando la luz se disipó, Julián, ahora en paz, cayó de rodillas. «He sido liberado», murmuró, con lágrimas fluyendo. Finalmente, la multitud estalló en una mezcla de susurros asombrados y desahogo. Raúl sonrió, sintiendo que su propia carga comenzaba a aliviarse. «Esto no acaba aquí», dijo Miguel, rompiendo el silencio. «Hay muchos más como nosotros que necesitan enfrentar sus sombras». Palabras claras. La lucha no era solo de Julián, sino de todos. La comunidad se unió en un lazo de comprensión y empatía. Elena asintió. La historia de Julián es solo el principio. Cada uno de nosotros lleva su propia carga. Raúl miró a su alrededor, viendo las miradas de la multitud. Una mezcla de esperanza, miedo y resolución. Había un camino que aún debían recorrer, uno que prometía revelar muchas más verdades. Un sonido inesperado irrumpió en el aire, un eco que provenía del reloj fracturado. Miraron todos hacia él y allí, en el centro, las piezas se reorganizaban sutilmente, como si esperaran un nuevo propósito. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué vendría después? La tensión se sostenía, pero la esperanza chisporroteaba vivamente en sus corazones. En ese instante, Raúl sintió un ardor en su pecho, un deseo de formar parte de esta lucha. Era un nuevo comienzo, pero solo el tiempo diría en qué dirección se dirigirían. Ahora, mientras la noche caía, un nuevo día comenzaba para todos ellos. El futuro estaba lleno de secretos, pero juntos estaban listos para enfrentarlos. Recuerda, esto es solo el comienzo. Necesitas inscribirte ahora mismo en nuestro canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. No esperes ni un segundo más para compartir y únase a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Gracias.